Facebook Live de la Iglesia Adoradores de Cristo, aquí con sus pastores Roberto Bonilla. Dios te bendiga. Amado, como habíamos anunciado, tenemos un programa bien, pero bien especial y bien importante. Así que yo te voy a pedir que en este momento tú te comuniques con todas las personas que tú puedas a través de tus redes, tus amigos, por texto, por todas maneras, para que se conecten en esta hora, porque vamos a tener una entrevista poderosa, porque queremos ejercer nuestra función de ser responsables con el pueblo de Puerto Rico, de nosotros poder presentar a los candidatos que quieren bendecir a Puerto Rico de una manera muy especial. Y hay unas gentes que vienen con unas propuestas diferentes, y eso se llama el Proyecto Dignidad. Y hoy tenemos con nosotros a una persona de ese equipo de trabajo que tiene unas cualificaciones extraordinarias, y vamos a estar compartiendo con ella también lo que sucedió durante el debate, que ha suscitado una controversia por algo que claramente expresó el doctor César Vázquez, pero mucha gente malintencionada, con otras visiones totalmente distorsionadas, han querido crear una controversia con todo esto, y hoy vamos a estar aclarando todo eso y vamos a estar analizando también el video. Pero hoy con nosotros está la licenciada Nora Enriquez, que va a ser nominada o ya está nominada para la comisaría en Washington. Lo primero que queremos hacer antes de comenzar es ver ese pedazo del video que creó la controversia, y que durante ese video y luego en otros segmentos él aclaró totalmente lo que había creado la controversia, pero aún así continuaron con la controversia. Así que vamos a ver el video y entonces entramos a las preguntas que nos conciernen en esta noche. Adelante, Bobby, con el video. Cintia Ramos, del Vocero, le pregunta a César Vázquez. En Puerto Rico, cada 7 días una mujer es asesinada. Eso se conoce como feminicidio. Y las autoridades investigan otras muertes de la comunidad LGBTQ como posibles crímenes de odio. ¿Considera usted oportuno oponerse a la educación con perspectiva de género? La premisa que utilizaste no es correcta. Cada 7 días estamos hablando de una cada cuatro mujeres por mes. Estamos hablando de 48 mujeres al año. La realidad es que en Puerto Rico, por la violencia doméstica, las muertes han fluctuado entre 12, 13, hasta 30 mujeres al año. Una es demasiado. Pero el problema en Puerto Rico no es tanto una ideología. El problema en Puerto Rico es el manejo de los conflictos, el uso de la violencia para resolver los problemas en los conflictos. Importante. En los últimos 10 años aquí han muerto 7,000 hombres jóvenes. Y eso no es issue. Es issue cuando es una mujer o cuando es alguien de la comunidad LGBT. Parece que algunas muertes son importantes y otras no. Para Proyecto Dignidad, todas las muertes son importantes. La pregunta es, ¿considera oportuno oponerse a la educación con perspectiva de género? En mi gobierno, de la misma manera que no vamos a imponer ninguna religión, tampoco vamos a permitir que se imponga una ideología que no responde a la realidad biológica del género humano. La vida depende del hombre y de la mujer, y otra cosa es otra cosa. Ada, queremos que usted brevemente nos salude al público y nos diga cuál fue su opinión de la desinformación que causaron los medios con relación a esas expresiones, y luego entramos de lleno a todas las preguntas que tenemos para con usted. Pues muchas bendiciones a todos los que están con nosotros compartiendo este segmento. Para mí es un privilegio poder estar aquí para compartir con ustedes esta noche y también poder quizás aclarar algunas dudas que se han suscitado sobre este tema de perspectiva de género y qué es lo que está establecido en la ley y qué es lo que puede hacer el Departamento de Educación versus lo que establece la Constitución a favor de los padres en Puerto Rico. Sí, licenciada Nora Enriquez, vamos entonces a comenzar este segmento. Hemos observado
todo lo que se suscitó a partir de ese momento y cómo grupos y organizaciones, incluyendo pues feministas también, están utilizando la situación social de la violencia hacia la mujer para justificar pues la implantación de esa perspectiva de ideología, ¿verdad? También de género, como se le llama. Y uno se pregunta, y quisiera que abundara sobre esto, ¿qué agenda podría haber detrás de todo esto? Y por qué también estos grupos que defienden esta ideología han insistido en todo hacia atrás en el pasado y en el presente en que se le declare un estado de emergencia ante esta situación de violencia de la mujer, cuando las estadísticas y otros elementos y factores vemos que no nos indican que haya a ese nivel de declarar un estado de emergencia. ¿Qué nos puede decir en términos de qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo primero que debemos añadir al discurso que estamos teniendo es que en el 2006, en mayo del 2006, se aprobó una ley, es la ley 108, para indicarle al Departamento de Educación que junto a la Oficina de la Procuradora de la Mujer pudieran establecer un currículo de equidad de género. Así lo dice el texto de la ley, equidad de género. No solamente eso, habla de que lo que se busca es precisamente atender este problema de violencia doméstica y prosigue para señalar una serie de efectos que tiene la violencia doméstica en los niños que son expuestos a ella, ¿verdad? Y le dice, queremos que usted desarrolle este currículo para trabajar tanto con lo que sería el valor igual entre varones y hembras, entre niños y niñas, pero también en la prevención de la violencia doméstica, ¿verdad? Así que son ambos aspectos. Es interesante pensar que estamos a 14 años de la aprobación de esa legislación y estamos hablando de perspectiva de género, un término que no aparece en la legislación aprobada. Y obviamente sabemos que la legislatura está allí para promover precisamente los intereses del pueblo. Dicho esto, lo segundo que debemos establecer es que efectivamente, como dijo el doctor César Vázquez, en Puerto Rico nosotros tenemos un problema de violencia y en el sentido de cuántas mujeres mueren en Puerto Rico en este año, tendríamos que decir que hemos tenido una reducción, pero una es demasiado. Aquí no deberían asesinar a nadie. Pero es un hecho que hasta el día de ayer habían dado muerte a 6 mujeres. Es demasiado, pero también es demasiado la cantidad de mujeres que se quedan sin sus hijos porque son asesinados en las calles. En Puerto Rico un promedio de alrededor de algunos 600 hombres son muertos cada año. Ese es el promedio cuando lo miramos en los últimos 25 años. De eso no se habla, pero esto también afecta. Así que cuando miramos los hechos, nos damos cuenta que hay un discurso que está bastante agudizado en torno a una problemática que nosotros queremos presentar aquí. Por ejemplo, se habla de feminicidios y esos feminicidios implican que es que hay un odio garrafal y rampante contra la mujer, pero aquí en Puerto Rico realmente vemos que tenemos un problema del manejo de conflictos entre parejas o entre matrimonios. Tenemos una violencia intrafamiliar que va no solamente entre la pareja, entre el varón y la mujer, sino que también a veces se extiende de los hijos hacia los padres, correcto, de los padres hacia los hijos, a veces hacia los que están adultos. Y tengo que entrar en esto porque hay que comprender la problemática multifactorial de la violencia en Puerto Rico para entonces evaluar verdaderamente qué es lo que se requiere. Cuando tenemos a estos grupos, ¿verdad?, liderados por féminas diciendo que quieren establecer un estado, una orden de estado de emergencia, cuando miramos que comparativamente los datos no está, podríamos establecer un estado de emergencia sobre la violencia en general en Puerto Rico y atenderla en todo, y sería necesario, sería adecuado. ¿A qué va dirigido? Bueno, lo que ocasiona una declaración de estado de emergencia es que en el presupuesto del gobierno se tienen que separar una cantidad mayor de recursos económicos para obviamente responder a esa emergencia. Esto implicaría que para esa serie de grupos o de entidades que están promoviendo este discurso inflado,
pues se le van a asignar unos fondos para ellos adiestrar. Así que hay un beneficio económico. Lo lamentable de esto es que nosotros estemos usando una causa legítima, porque definitivamente hay que trabajar con la violencia. Y si queremos empezar trabajando con la violencia hacia la mujer, bienvenido, claro que sí. Pero nosotros no podemos estar utilizando causas legítimas para servir segundos propósitos. Y lo que queremos ahora preguntarle a la licenciada Ada Nora es qué realmente pretende la implantación de una educación basada en esa llamada perspectiva de género. ¿Qué es lo que se pretende al querer implantar eso en nuestro sistema educativo en Puerto Rico? Cuando estamos hablando de querer implantar esa ideología de género, nosotros abrazaríamos con mucho beneplácito que fuera una educación donde nosotros tratamos por igual y enseñamos el respeto igual a todo ser humano, tanto a los varones como a las hembras, a las personas que tienen todas sus capacidades físicas como aquellas que tienen diversidad funcional, al blanco y al negro, al gordo y al flaco, no importando, ¿verdad? Nosotros abrazaríamos eso que tiene que ver con nosotros respetar la dignidad de todo ser humano. Lamentablemente, la perspectiva de género o la ideología de perspectiva de género lo que pretende es establecer que la persona no nace ni niño ni niña, ¿verdad? Sino que la identidad sexual de las personas es una construcción subjetiva, es decir, que cada uno de nosotros decide eventualmente qué es, ¿verdad? Por lo tanto, una de las cosas que ocasiona la ideología de género es que anula y borra lo que son las características o cualidades biológicas naturales del ser humano que nos acompañan durante toda la vida y que dicen que unos somos varones y otras féminas y que somos hechos así por naturaleza para tener una complementariedad que a la vez promueve la reproducción y la extensión, ¿verdad?, de la raza humana, ¿verdad?, del género humano. Así que cuando vemos esto lo que significa es de inmediato que nosotros vamos a sustituir lo que es ciencia por lo que son conceptos. Vamos a decirle entonces a todos los niños que realmente ellos no sabemos lo que son hasta que ellos decidan que efectivamente son. Y eso contrasta con una realidad, y es que biológicamente todos nosotros nacemos varones o hembras. Otra cosa es que después que usted se desarrolle y llegue a la mayoría de edad, usted pueda decidir, ¿verdad?, ya en su mayoría de edad, cuál es su preferencia sexual. Nosotros no nos oponemos a que las personas mayores de edad decidan cuáles son, ¿verdad?, sus tendencias o sus preferencias. Lo que nosotros sí nos oponemos a que enseñen a todos los niños del sistema educativo una ideología que está ajeno a la ciencia, máxime cuando los padres en Puerto Rico no han renunciado ni han delegado el derecho que tienen de criar a sus hijos sin la intromisión indebida del gobierno al Estado. Entonces, tampoco podríamos hablar de que, pues entonces le consultamos a los padres. No, habría que pedirle permiso a los padres y a aquellos padres que estuvieran de acuerdo, bueno, pues ellos pueden estar de acuerdo, pero en la generalidad no van a estar de acuerdo con esos principios. Tremendo. Y ciertamente aún nuestra Constitución determina que la patria potestad es de los padres en términos de lo que se le imparte a nuestros hijos, sus valores, sus criterios, su cosmovisión. Así que de querer implantar eso tendrían que ciertamente contar con la aprobación de todos los padres de Puerto Rico, y sabemos, Ada, que en su mayoría, la mayoría de las personas no quieren que se implemente esto. Lo que pasa es que con el discurso que muchas veces se genera y las voces que se levantan y los números que se hacen exagerados de las situaciones que se plantean, cambian la opinión pública. Pero cuando vayamos al análisis final y preguntemos realmente quién aprueba o no aprueba eso, ciertamente vamos a ver que no es algo que favorece a la mayoría de la gente en Puerto Rico, porque ellos quieren criar a sus hijos con los valores y la visión que ellos entienden más correcta para sus hijos, y no quieren una ideología que puedan confundirlos a una edad tan temprana como lo quieren hacer con esta perspectiva de género. Pastora. Y yo quisiera que la licenciada, porque se ha dicho también que esto se ha implantado en otros países, la ideología de género, y ¿qué nos puede decir, licenciada,
sobre si tiene información de cuán eficaz puede ser esto. Bueno, esto podríamos decir que es un asunto de sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo, vamos a atender la violencia contra la mujer con una ideología que lo que pretende es erradicar lo que es las diferencias biológicas, ¿verdad? Y decir que la sexualidad es una construcción social. Pues entonces, definitivamente eso no funciona. Y eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, en Suecia, que es uno de los lugares donde más se implementó esta ideología por tantos años, ahora mismo tenemos que se ha disparado la incidencia de violencia contra la mujer, es decir, que se ha probado que esto que ellos implementaron no responde a la necesidad, ¿verdad?, de la problemática para poder erradicarla o remediarla. Y volvemos, si vamos a la ley que se aprobó aquí en Puerto Rico en el 2006 y seguimos el texto de la misma, lo que se tiene que enseñar es equidad de género. En ese sentido, podríamos incluso plantear que las propuestas de nuestros candidatos a la gobernación que están hablando de perspectiva de género no está avalada por la legislación vigente. Hay una problemática bien grande en Puerto Rico en términos de las crisis sociales que estamos viviendo, violencia, y no podemos decir que es por el factor de lo que está diciendo estas personas que son las causas. Mi esposa mencionó varias causas de esto. Puede ser la desintegración de lo que está pasando con la familia, los nuevos conceptos de matrimonio. Y estas cosas se están hablando en Puerto Rico como que ya es categórico, como que ya hay un respaldo de parte de la ciencia que avala todas estas posturas que hablan de implementar la ideología de género. Y yo le pregunto, licenciada, ¿hay algún estudio científico que pueda avalar o no la ideología de género? ¿Hay algún estudio científico que podamos decir esto avala y confirma que esa perspectiva o ideología de género va a resolver los problemas que tenemos en Puerto Rico o en el mundo? No hay estudios científicos que establezcan que la ideología de género erradica la violencia contra la mujer. De hecho, en Suecia, que se implementó esto hace tantos años y ya tienen la evidencia, la violencia contra la mujer lo que ha hecho es que ha aumentado. Así que efectivamente no funciona. Y no hay estudios al respecto avalándola y demostrándola que ese es el proceso a seguir. Por eso fue que el doctor César fue tan enfático y decir que no es científico esa postura, porque nada lo avala en términos de un estudio que lo pueda probar, y lo que nos acaba de decir, que ese país que implementó esta perspectiva de género no logró su cometido, porque ciertamente las variables y las causas son muchas, y si no se atienden esas variables y esas causas, no lo vamos a poder solucionar. Pastora. El gobernador que salga electo o el Departamento de Educación consultar a los padres sobre la adopción como parte de un currículo escolar? Bueno, no solamente debe, tiene la obligación, porque los hijos, los niños no les pertenecen al Estado. Correcto. Los niños tienen padres, tienen familia, así que definitivamente el Departamento de Educación no puede imponer, tampoco puede consultar, necesita pedir permiso. Amén. Y necesita el insumo directo y la participación de los padres. Hoy con nosotros está la licenciada Nora Enriquez, que va a ser nominada o ya está nominada para la comisaría en Washington. Y quiero brevemente señalar las cualificaciones de esta amada hermana, la licenciada Ada Nora Enriquez. Bueno, hemos trabajado mucho. Tengo que decir que llevo más de 30 años trabajando. A los 15 años empecé en la universidad, estuve ahí 4 años. Entonces me fui al estado de Nueva York, ya habiéndome graduado de psicología, mi bachillerato en psicología. Fui a Nueva York a trabajar en el New York Founding Hospital por espacio de 4 años como terapista de familia y especialización en intervenciones de familias en crisis. Regreso a Puerto Rico en el 94 porque quería terminar mis estudios acá en Puerto Rico y precisamente dedicarme a defender a las mujeres y los niños. No sé, era algo que me tenía el corazón muy comprometido, así que regresé, terminé en la UT, soy
producto de la UPR de Puerto Rico, y allí me gradué en el 97. De inmediato empecé a trabajar en litigio, que era algo que me apasionaba mucho, y estuve trabajando trabajé en San Juan con el licenciado Enrique Nazar Rizek en su oficina. Abrí mi oficina ya en el 2000, y posteriormente en el 2009 me surge una oportunidad de ir a trabajar en la oficina de el Departamento Legal de la Administración para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico en el 2009. Entonces fuimos allá, era para la época donde estaba el estímulo de la ley ARRA y todo esto. Estuve trabajando entonces con ese departamento, la austeridad y lo que tenía que ver con el recorte de gastos en esa división legal. Entonces fui conferencista para la Universidad del Turabo. Allí di clases de constitucional, criminología, delincuencia juvenil, una experiencia muy enriquecedora. Voy entonces a ser administradora asociada de la División de Ocupación del Departamento de Administración de Vivienda Pública. Y ahí estuve unos meses asignada a un proyecto especial que era para preparar los documentos necesarios para el desembolso de fondos federales. Eso era un proyecto de 350 millones, que yo pensé que realmente nosotros estábamos haciendo, logrando una meta. Lo más que me impactó, pastores, fue que ese dinero había estado esperando por 10 años para ser desembolsado en beneficio de Puerto Rico. Y entonces regresamos al trabajo nuevamente legal, pero ahora desde la jurisdicción, ¿verdad? Me concentré totalmente en lo que eran los clientes de quiebra. Pude también dirigir el Comité de Interacción Ciudadana con la policía de la región de Humacao. Fui la primera portavoz por 3 años. Ese comité se genera a causa de la demanda por derechos civiles, ¿verdad?, contra la policía. Es parte de las reformas policíacas. Hicimos un estudio junto con todo el comité, donde participó alrededor del 97% de la matrícula, o sea, de todas las personas que pertenecen al departamento de la policía acá en la región de Humacao, y hicimos una serie de recomendaciones que si las hubiesen abrazado, ahora mismo la condición de la policía sería otro, porque precisamente todas las recomendaciones en términos de cuánta personal iban a tener para este tiempo, mirando ya el tiempo de experiencia de la mayoría, les dijimos, ya para ese tiempo van a tener menos del 50% de los efectivos, y eso ha pasado, así que había que hacer una serie de cosas que no se hicieron. He estado afiliada a la Alliance Defending Freedom, que es una organización de abogados a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional que defiende la vida, la familia y las libertades religiosas, y estamos ahí desde el 2008. También hacemos algún tipo de iniciativa con Watchmen on the Wall de Washington y el Family Research Council, entre otras cosas. Así que un poquito. Luego de esta trayectoria que ya conocemos, vamos ahora a concentrarnos, ¿verdad?, en cuáles son sus prioridades, licenciadas, y estrategias para su gestión en Washington, en unas áreas específicas que yo sé que a todos nosotros los puertorriqueños nos interesa conocer. ¿Qué prioridad en términos de devolver a Puerto Rico esa transparencia que necesitamos en el uso y manejo de fondos? Es lo primero. Y lo segundo, en el área de salud, y luego le vamos a otras áreas. Bueno, de entrada, más allá de decir que las asignaciones son tantas, ¿verdad? Para las distintas áreas, nos gustaría tener la oportunidad de presentar y tener disponible para el público, ¿verdad?, en línea, que puedan acceder. Si decimos que hay 100 millones para carreteras, pues que se vea que los 100 millones se aprobaron tal día, que a Puerto Rico llegaron tal otro, y que las personas que subgastaron son X, la corporación X, la sociedad Y, ¿verdad? Y usted vaya conociendo y cuándo se aprobó ese contrato, por cuánto se aprobó, qué es lo que tiene que hacer esa persona y cómo se va desempeñando. Obviamente todos los puertorriqueños no van a querer acceder a eso, pero aquellos que quieran lo van a tener, porque es parte de nuestra fiscalización, pero también es parte de nuestro deber de rendir cuentas. ¿Qué eso va a lograr? Va a lograr, por un lado, que el pueblo empiece a confiar
nuevamente en sus instituciones, pero también va a poder lograr que el gobierno federal vea cómo se está avanzando en la administración de esos fondos y a quién es que tendríamos que pedirle algún tipo de responsabilidad. Una de las metas que yo pienso que nosotros podríamos alcanzar es cuando me asignan X millón, yo puedo establecer métricas, por ejemplo, como eso usualmente tiene un tiempo para gastarse, pues si me dan, por decir, vamos a volver a 100 millones, que es de los menos, porque casi todas estas sumas son billonarias, pues me dan 100 millones para salud. Pues yo lo primero que quiero hacer es gastar estos 10 millones, invertirlos en prevención, y lo voy a hacer del mes de enero al mes de marzo. Acabo de comer. Ok, ¿qué eso permite? Eso permite que yo pueda demostrar que nosotros estamos siendo efectivos en el manejo del dinero y que estamos cumpliendo con las metas y las representaciones que le estamos dando. Y así sucesivamente vamos a ir edificando, ¿verdad?, esa confianza y esa transparencia que es tan necesaria. Pero junto con esto, pastora, tengo que decirte que junto con eso queremos establecer una oficina de acceso federal para ti, ¿verdad? Así que yo le llamo. Y eso que nos va a ayudar también en esta parte de edificar lo que es la honestidad y lo que es la efectividad, porque hay fondos que se aprueban que muy bien pueden estar disponibles para nuestra gente de agricultura o para nuevos emprendedores, pero no entienden quizás el proceso para accederlos, ¿verdad? Y entonces al tener esta oficina que les puede asistir, porque no pretendemos hacer el trabajo, sino enseñarles, ¿verdad? Poderlo trabajar juntos para que lo puedan lograr. Eso también nos va a hacer ser ágiles, efectivos y entonces poder servir mejor. Así que le queremos preguntar, ¿qué propuestas considera para rescatar a Puerto Rico de la bancarrota y crear una economía productiva? De entrada, nosotros la dificultad que tenemos y por lo que llegamos a esta bancarrota es por una mala administración, aparte de que nosotros vamos a auditar la deuda para poder pagar solamente lo que sea legítimo y no lo que no lo es, y adjudicar cuentas. Eso también está en la plataforma de Proyecto Dignidad. Eso por un lado. Segundo, nosotros tenemos en nuestra plataforma la visión de facilitar a los nuevos emprendedores incursionar, ¿verdad?, en el ámbito de los negocios, facilitar la permisología, reducir las contribuciones. Entendemos que mientras menos interferencia o intromisión tenga el Estado, ¿verdad?, con las personas, el sector privado que se está desarrollando, se da un flujo más saludable en las negociaciones entre las personas privadas en términos de sus condiciones de trabajo, etcétera, y una mejor posibilidad de seguir creciendo. Queremos finalizar con esto, pastora, que nos hable, ¿verdad?, de lo que son los candidatos. Amén. Sí, sabemos y entendemos que el Proyecto de Dignidad tiene candidatos para el Senado, para la Cámara, para la Alcaldía de San Juan. ¿Nos puede hablar brevemente de esto? Tremendo. Nosotros tenemos 13 candidatos a la legislatura. Tenemos 5 senadores y tenemos 8 a la Cámara de Representantes. Tenemos solamente una senadora por acumulación, que es Joan Rodríguez Bebe, y tenemos una representante por acumulación, que es la licenciada Lizy Burgos. Por ella usted puede votar, por ellas dos usted puede votar, no importa en qué lugar de la isla usted viva. Muy bien, y ellas dos también tienen sus páginas en Facebook, todos tienen sus páginas en Facebook. Tenemos además a una senadora por el municipio de Carolina, ella es Yanis Santiago. Tenemos a Arnaldo López por Arecibo. Tenemos en Ponce a 2 candidatos al Senado, que son Luis Jordán y la licenciada Elaine Arufat. Entonces tenemos también como representantes, tenemos a Paul Rodríguez en Bayamón, tenemos a Ricky Rodríguez en Aguas Buenas, que aunque tienen los mismos apellidos, no son hermanos de sangre. Tenemos a Raúl Colón en Gurabo, tenemos a Eileen Ramos en Carolina, tenemos a José Hernández en Ponce y también a Luis Salinas también.
Tenemos en Arecibo Atillo a Edwin Mieles. Así que ellos son nuestros candidatos, ¿verdad?, a la Cámara de Representantes. Y tenemos también como asambleísta municipal a Héctor Iván, él es de Río Grande. Así que, Ada, de verdad que ha sido una experiencia muy grata tenerte con nosotros aquí en el Facebook Live de Iglesia Adoradores de Cristo. Unas palabras breves finales, Ada, y con eso finalizamos. Sí, de verdad, muchas gracias por su tiempo, pero quiero animarlos a que usted el 3 de noviembre no se quede en su casa, salga a votar, pero no deje de votar porque estamos en una coyuntura histórica. Eso significa que en el voto está el poder de cambiar la historia para Puerto Rico si lo hacemos de una manera consciente, examinando los candidatos, la plataforma, pero también el carácter. Y yo lo invito a usted a que este año de verdad vote diferente, que hagamos que ese voto cuente y que en el 2020 se registre que fue el tiempo en que el pueblo de Puerto Rico retomó otra vez sus instituciones y empezó a edificar un Puerto Rico diferente. Así es que nos despedimos después de esta entrevista tan extraordinaria, creando conciencia, informando al pueblo, trayendo a esas personas que quieren ocupar puestos que van a llevar el destino de nuestro país. Amén. Así que esto no es cualquier cosa y esto no se le puede poner en manos de personas que tienen agendas escondidas, que no tienen temor de Dios, que no tienen los valores del reino. Esto hay que poner a Puerto Rico, a nuestra nación, en manos de personas que tienen los valores del reino, que aman a Dios, que aman al prójimo y que quieren el bien para la niñez, para la juventud, para la familia y para los matrimonios. Así que nos despedimos y pastora, amén. Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, amado, y vote inteligentemente y por los principios del reino. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399.